De nuevo, ¿quién le enseña? Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado FI. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización en gestión agrícola, con el módulo de gestión en injertos de árboles frutales. A cargo de la ponencia estará el ingeniero Raúl Laime desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Raúl Laine. Puede comenzar con la ponencia. Licenciada, buenas tardes. Y igualmente, muy buenas tardes con todos los participantes. Licenciado, por favor, me permite para poder presentar mi PPT. Gracias. A ver, por favor, me confirma, ¿se logran visualizar mi pantalla? De la misma manera, ¿se logran escucharme el audio de forma nítido, por favor? Pero sí se le escucha, ingeniero, y se ve la pantalla. Bien, muchas gracias. Entonces, en unos segundos iniciamos. Sí, pues, se le escucha muy bien. Bien, vamos a iniciar con el curso de gestión en injertos de árboles frutales en la escuela de SIP. Para lo cual, pues les doy las recomendaciones de mantener sus micrófonos apagados y también recordarles de que al terminar el curso vamos a tener un espacio de 5 o 10 minutos para poder, ¿no? Para que puedan hacer sus preguntas o algún comentario respecto al tema. Entonces, con estas breves recomendaciones vamos a iniciar con el curso de gestión en injertos de árboles frutales. Muy bien, y en donde tenemos temarios, ¿no? Que son de suma importancia, ¿no?
vamos a estar viendo lo que es la anatomía y fisiología de las plantas relacionadas con el proceso de injerto. Vamos a ver también técnicas de propagación de portainjertos y producción de material vegetal y su calidad. Técnicas en relación de los diferentes tipos de injertos, paso a paso del procedimiento, y lo que son el manejo de crecimiento y desarrollo de árboles injertados, ¿no? Lo que es la poda, el riego, la fertilización y control de malezas. Al final, algunas innovaciones y tendencias que se viene pues trabajando en la injertación de árboles frutales. Muy bien, y vayamos de frente ya de una vez por todas a lo que es injerto de frutales. O sea, ¿qué es? ¿De qué es lo que vamos a hablar? Eh, entonces, pues veamos, ¿no? ¿Qué es un injerto en frutales o injerto de frutales? Pues podemos definirlo el injerto como un medio de reproducción asexual. Ya es una reproducción asexual. Hay que entender de que una reproducción sexual viene, ¿no? Por la flor, el fruto, que debe tener sus prácticamente lo que es el órgano masculino, femenino, entre otros. En este caso es de forma sexual. ¿Por qué? Porque vamos a unir prácticamente células, ¿no? En el cual se une el tallo de una planta con el tallo de la otra. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando del injerto y portainjerto, o también llamado el patrón, ¿no es cierto? Patrón o la variedad. Entonces, de eso justamente vamos a hablar, ¿no? Con prácticamente, pues, de cómo vamos a unir estas dos plantas o estos dos tallos, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es, ¿no? Establecer continuidad entre dos, ¿no es cierto? Flujos de savia bruta y lo que es la elaboración de ambas, tanto injerto y portainjerto. Muy bien, eso sería la breve, ¿no? Introducción del tema. Bien, y para lo cual también es de suma importancia conocer, ¿no? Cómo viene la reproducción asexual. ¿Ya? Porque sabemos ya que lo que es la reproducción sexual, ¿no? Reproducción sexual es a base de semilla, ¿no? Eso es. Ahora, reproducción asexual hay de dos formas, ¿no? Lo que es la multiplicación vegetativa y lo que es apomixis. Apomixis mayormente ocurre en ciertas especies, como por ejemplo diente de león, que es o sea, no pierde las características de la planta madre, son lo mismo. En este caso, ¿no? Un tema que tal vez tendríamos que hablar en otro punto, ¿no? Pero solamente para poder entender, ¿no? Tenemos como ejemplo lo que es el diente león. Bien, pero eso ahora, por ahora no nos importa, ¿no? Lo que sí nos importa es la multiplicación vegetativa. ¿Por qué? Porque dentro de ello se encuentra lo que es ¿no? La propagación o reproducción por injerto. Y también acompañado, ¿no? Lo que es el cultivo in vitro y lo que es la propagación por esquejes, estolones, rizomas y tubérculos. Pero, como les decía, lo más importante que debemos de centrarnos es en esta, ¿no? Lo que es la reproducción sexual por multiplicación vegetativa y por la técnica de injerto. Eso es lo que nos importa. Muy bien, veamos las siguientes técnicas de propagación de portainjerto y producción de material vegetal de calidad. En este caso, ¿no? Vamos a hablar de lo que son portainjerto es igual a lo que es el patrón, ¿no? Muchos lo conocemos por patrón, ¿no? Es lo común que llaman los agricultores y no la gente que trabaja o los horticultores, ¿no? Muy bien, entonces veamos lo que es el portainjertos. Pues la propagación y elección de portainjertos es o viene, ¿no? Con la elección de una semilla para, ¿no? Para tener una planta, la cual vamos a llamarlo patrón. Entonces, los patrones se propagan por dos vías, ¿ya? O por dos técnicas, por decirlo, ¿no?
donde vamos a tenerlo por vía de semillas y por lo que es el enraizamiento de partes vegetativas. Entonces, cuando hablamos de enraizamiento de partes vegetativas, ¿de qué estaríamos hablando de aquí? Por propagación, ¿no es cierto? Propagación por, ¿cuál sería? Por esquejes, ¿no? O por estacas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos ahí, ¿no? Por dos vías, por semillas o por enraizamiento de partes vegetativas. Así prácticamente ya estamos hablando propagación por rizomas, por tubérculo o estolones, esquejes que ya son, ¿no? De multiplicación vegetativa, ¿no es cierto? Solamente que es una, que está dentro por ya una técnica de lo que es la multiplicación vegetativa. Muy bien, entonces tenemos dos vías ya, bien clarísimo, por semilla y por enraizamiento, ¿no? De partes vegetativas, de que resultan en portainjertos denominados clonales, ¿no? Eso está clarísimo. Seguimos. Eh, bueno, veamos patrones provenientes de semilla, cómo es que se hace este procedimiento, ¿no? Muy bien. Eh, pues en este grupo se distinguen dos tipos de portainjertos, ¿no? Aquellos seleccionados y los patrones francos, ¿ya? Entonces tenemos dos seleccionados y los patrones francos. Pues estos últimos son plantas procedentes de semillas que son de origen sexual, ¿no? Y de la misma especie como, por ejemplo, lo que son los prunos persea, bueno, eso ya, un ejemplo, ¿no? Y no proporcionan un comportamiento de homogéneo, ya que cada planta es distinta de su hermana, ¿no? Debido a la variedad genética propia de las descendencias entre dos progenitores. Y por ello, cuando se utilizan semillas que provienen de la industria conservera, pues las plantas obtenidas no presentan alta heterogeneidad o variabilidad, ¿no? Característica indeseable, que transmitirán a la variedad injertada sobre ellos, pues especialmente durante los primeros años. Dentro de los portainjertos no propagados por semilla también existen, pues, eh, existen selecciones, como por ejemplo lo que es el Nemaguard y Nemaret, que logran una alta homogeneidad de las plantas resultantes debido al mejoramiento a que han sido sometidos. Y en este caso es un ejemplo, ¿no? Con durazno, para entender mejor. Y veamos también lo que son patrones clonales, que son, ¿no? La otra forma, lo que hablábamos por enraizamiento de partes vegetativas. Esto pues se obtiene por cualquier procedimiento de propagación vegetativa asexual, ya sea por estaca, a codo o micropropagación, ¿no? Originando una descendencia homogénea por ser individuos idénticos genéticamente. Y estos, y estos pues, tienen condiciones iguales, manifiestan el mismo comportamiento. ¿No? Bueno, por mejoramiento genético se han seleccionado patrones que ofrecen, ¿no? Un comportamiento especial frente a condiciones adversas de suelo, como lo que es el suelo calcáreo, la salinidad, la textura, además a resistencias a patógenos como nematos, fitóftora, lo que ataca mayormente ¿no? en establecimiento in vivero los frutales prácticamente. Y situaciones de mal replante, entre otras, ¿no? Que también se han logrado por injertos enanizantes que controlan el crecimiento vegetativo. Ya, entonces ahí tenemos las dos formas de propagar patrones. Y además, dado que el fruticultor, ¿no es cierto? El fruticultor deberá elegir un portainjerto que tiene que tomar en cuenta diversos aspectos y sus principales exigencias que deben ser, ¿no? Lo que es la compatibilidad de injerto con la variedad seleccionada, adaptación a las condiciones adversas de su suelo y lo que es la asfixia, prácticamente dentro de ello vamos a hablar lo que es la asfixia radicular, lo que es el calcario, salinidad. Además,
¿no? Hay que tener las exigencias de tolerancia al, ¿no? al mal del replante en caso que deba repartir, ¿no? O repetir el cultivo sobre un suelo implantado anteriormente, en este caso, ¿no? Un ejemplo en durazno, por decir. Además, resistencia o tolerancia a patógenos como nematos, Phytophthora, hallazgos del cuello, cáncer bacterial, entre otras, ¿no? Y otro sería lo que es la ausencia de sierpes o ejuelos, que la presencia de ellos exige su eliminación manual con el consiguiente incremento de los costos, ¿no? del cultivo y la dificultad en el uso de herbicidas sisméticas, ¿no? para el control de malezas, además de dejar heridas que son puerta de entrada de patógenos. ¿No? Grado de control de crecimiento vegetativo. Son las principales exigencias que debemos de prácticamente considerar, ¿no? en la propagación de nuestro porte injerto. ¿Ya? Muy bien. Vayamos, ¿no? Especificando de las características de patrones infrutales. Pues un árbol, ¿no es cierto? Un árbol injertado no es una planta compuesta por dos partes. Creo que eso está bien definido, ¿no? Lo que es el patrón y la variedad. Que se denomina, ¿no? Patrón a la parte del árbol que está enterrada, ¿no? Que forma el sistema radicular. Mientras que la variedad es la parte aérea que comprende el tronco, ramas, hojas, flores y frutos. Y cada una de las partes, ¿no? procede de individuos distintos y estos a su vez que pueden no pertenecer a la misma especie o especies distintas. ¿Ya? Y tenemos, bueno, eso sería en parte de lo que es patrón y la variedad. Y por otro lado, también podemos llamarlo como porte injerto, ¿no? Y se pueden clasificar, ¿no? Según su origen prácticamente en francos, ¿no? Cuando proceden de semilla, o clones, ¿no? O clonales, cuando proceden de multiplicación vegetativa. Las principales características del patrón franco son que es muy vigoroso, ¿no? Es muy vigoroso, que hay que entender de que el franco viene de la semilla, ¿no? Procede de la semilla. Entonces tenemos patrón no franco que es muy vigoroso, ¿no? Que confiere lenta entrada en producción a la variedad injertada sobre él. Posee una gran longevidad, ¿no? Y se caracteriza por tener una cierta ¿no? Lo que es el heterogeneidad, ¿no? Por el contrario, lo que es el patrón clonal, que es, ¿no? A base de, ¿no? De una prácticamente propagación vegetativa, es menos vigoroso, que produce fruta antes y de mejor calidad y dura menos años y todos los patrones procedentes de un mismo clon son exactamente iguales. Por ejemplo, esta técnica es bastante utilizada en viñedos, ¿no? En vid. Muy bien. Y tenemos la obtención de patrones. ¿Cómo yo obtengo un buen patrón? ¿Qué es lo que debo considerar? ¿En qué momento? Y todo eso vamos a caracterizar aquí. Pues la manera más aconsejable y cómoda de producir patrones desde el punto de vista práctico es a partir de una planta madre, ¿no? La planta madre es la que da ¿no? buena producción, tiene buenas características reproductivas, entre otras. Entonces, para obtener patrones, pues se parte de una estaquía enraizada, que es la mejor opción. Y es de 30, 40 centímetros, ¿no? Ya se aporca tierra cubriendo la base de los brotes. Y a medida que estos vayan creciendo, se ha de proceder, ¿no? A aportar más tierra. ¿Correcto? Muy bien. Entonces,
¿no? En la primavera, ya en la primavera siguiente se procede a descubrir la planta madre, cortando ya los brotes que habrán formado los nuevos patrones que ya tienen raíz. Y al realizar, ¿no?, el corte de los patrones se han de dejar 2 o 3 yemas en la parte que queda unida a la planta madre, con el fin de obtener nuevos patrones en el próximo año. Esto no funciona en todos los frutales, no solamente en ciertas especies que, ¿no?, que se pueden reproducir, ¿no?, a través de estaquillas, ¿no?, de, en forma de estacas, clones, entre otras. Muy bien, y veamos las características que debe de reunir un buen patrón. Bien, si la decisión sobre qué variedades elegir a la hora de hacer una plantación es difícil, pues aún más complicado resulta elegir el patrón adecuado para esas variedades, pues debe evitarse el procedimiento clásico de solicitar al vivero las variedades deseadas, siendo que el vivero, ¿no?, él es el responsable de enviar el patrón que quiera o el que tenga disponible en ese momento. Entonces, el fruticultor ha de ser partícipe en, ¿no?, en la elección del patrón que, ¿no?, que mejor se adapte a sus necesidades y a los requerimientos de la zona donde se vayan a implantar. Muy bien. ¿Ya? Y después tenemos las características que debe reunir un buen patrón y que justificarán su elección. Son buena propagación, ¿no?, que son tanto se procede de semilla como de multiplicación vegetativa, un buen patrón que debe propagarse bien y tener un buen enraizamiento, ¿no? Además, debe tener un buen comportamiento, que debe admitir el injerto y tener una adecuada aptitud durante toda su vida. Y lo que es la compatibilidad, que no deberá tener rechazo a las variedades que, ¿no?, que se injerten en él. Y tenemos lo que es la polivalencia, que deberá ser compatible con el mayor número posible de variedades existentes o al menos con las variedades elegidas. Ya, seguimos. Además, ¿no?, debe tener adaptabilidad, ¿no? Adaptabilidad. Tiene que presentar la mayor capacidad de adaptación posible a las condiciones adversas que puedan presentarse en la zona donde se va o donde se ubique, ¿no? Y además, buena productividad, que debe conferir a la variedad injertada sobre él una rápida entrada en producción y además de conseguir una buena calidad de fruta. ¿Ya? Y resistencia frente a enfermedades. No debe ser resistente frente a plagas, hongos, bacterias en situaciones de riesgo. Y lo que es el control vigor, que no debe ser muy vigoroso con el fin de que las operaciones sobre las variedades injertadas, como la poda, los tratamientos fitosanitarios o la recolección puedan efectuarse con facilidad y sencillez. Ya entonces, el patrón, ¿no? Por lo general, pues existe una relación inversa entre el vigor del patrón y la rapidez de entrada en producción. Pues antiguamente los árboles, ¿no?, que se plantaban lograban grandes dimensiones debido a que se disponían sobre patrones muy vigorosos, ¿no?, en su inmensa mayoría francos, ¿no? Pero tardaban muchos años en alcanzar en plena producción. Por el contrario, en la actualidad se tiende a utilizar patrones muy poco vigorosos y los frutales alcanzan la plena producción mucho menos. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿ya? Aquí tenemos la fotografía donde tenemos la diferencia de producción de vigor, ¿no es cierto? Producción y vigor entre un frutal con centenario. ¿Ya? Entonces, en la fotografía tenemos, no una planta, no prácticamente un frutal con centenario, ¿no?, que es vigoroso, ¿no?, muy alto, muy grande, que tenemos por el otro lado de 3 años en una plantación comercial que es poco vigoroso. O sea, estamos hablando del patrón, ¿no? Patrón poco vigoroso es la mejor elección. Bueno, si es
vigoroso, o sea, nos va a crecer muy alto, o sea, más la energía, todos los nutrientes que va a adquirir la planta, va a requerir más para el desarrollo vegetativa que en la formación o ganar hormonas necesarias para la producción de la fruta. ¿Ya? Eso es la diferencia. Muy bien. Seguimos. Tenemos lo que es la elección del patrón, ¿no? Entonces, a la hora de elegir el patrón, el fruticultor no ha de analizar solamente el vigor del patrón, sino que también se ha de tener en cuenta el vigor de la variedad, puesto que no todas tienen el mismo vigor. Entonces, pues hay que saber asociar el patrón y variedad para que el tamaño final del árbol sea el deseado, ya que, ¿no?, la vida de una plantación frutal dura muchos años y la elección se hace una sola vez. Y si bien la variedad puede cambiarse a lo largo de la vida del árbol mediante sobreinjerto, y el patrón solo se puede cambiar pues arrancándolo y haciéndolo una nueva plantación. Así es, entonces hay que hacer una buena elección del patrón. Y tenemos ahora ya las técnicas de realización de los diferentes tipos de injertos paso a paso del procedimiento. Muy bien, veamos entonces en qué consiste la técnica del injerto. Pues un injerto, ya sabemos, ¿no? Ya lo hemos mencionado, que un injerto es una forma de multiplicación vegetal asexual, ¿no es cierto? Eh, ¿No? Mediante cual una planta se une con las partes de otra para finalmente crecer juntas y originar un mismo individuo. Creo que eso está clarísimo. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más tendríamos que mencionar de la técnica de porte injerto? Además, ¿no? Además, a ver, además, hay que ver ambas partes de lo que es ¿no? De partes que crecen en forma de simbiosis, ¿no? Beneficiándose mutuamente de dicha unión, tanto el injerto y ponte injerto. Y una vez soldadas, ¿no? Cada parte mantiene sus características hereditarias. Una, ¿no? Una originará las partes aéreas, lo que es la copa, la parte del tronco de la otra planta, mientras que otra, bueno, aportará, ¿no?, la parte subterránea, lo que son las raíces y una parte del tronco. ¿No es cierto? O sea, eso sería la técnica del injerto en pocas palabras. Muy bien, y tenemos, ¿no?, los tipos de injerto, ¿cierto? Todo tipo de injerto en esta técnica. Bueno, vamos a hablar de lo que es el enchapado, ¿ya? Enchapado lateral, es un tipo, una técnica de injerto. También vamos a tener hendedura terminal, hendedura doble, inglés simple, que es en forma de, ¿no?, de un lado para la otra el corte, ¿no? También inglés de lingüeta en forma de zigzag o en forma de Z. También vamos a tener yema en T o escudete, ¿ya? O sea, lo cortamos la parte, ¿no?, de forma vertical y horizontal, esto formando una forma de T. Y también otro sería lo que es en, ¿no?, yema, ¿no?, injerto en yema o parche, ¿ya? Y otro sería de corona. Bueno, y todas estas técnicas o tipo de injerto son aplicados según las características del tallo, ¿no? O sea, por decir, en un grosor muy, digamos, con un diámetro muy, no, con un tamaño de diámetro, digamos, inferior a 3 centímetros, no puedo hacer esta técnica. ¿Por qué? Porque de corona es que voy a injertar, ¿no?, tres variedades, o sea, tres yemas, ¿no? Tres injertos, ¿ya? Entonces, esto voy a hacerlo cuando el tronco sea más, ¿no? Más, con más diámetro. Entonces, todas estas técnicas es en cuestión, la elección o la aplicación es en cuestión de prácticamente de las características del, ¿no?, del patrón y del injerto.
¿ya? Y para lo cual tenemos bueno, tenemos, ¿no? Lo que es, ¿no? El patrón y la variedad, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Vayamos entonces por injerto de yema. Vayamos por injerto de yema, ¿ya? Eh, bien, injerto de yema, en injerto de yema vamos a, bueno, injertos de yema, pues la mayoría de los injertos de yema se practican cuando circula la savia. En este momento, pues la corteza se separa fácilmente de la madera, resultando por ello muy fácil de, ¿no? Con la ejecución y prendimiento. En donde tenemos lo que es lo que es la técnica de aproximación, ya cuando se une dos, ¿no? Dos, o sea, la variedad del patrón. Y también tenemos lo que es el inglés, ¿no? En forma de Z o zigzag, creo que ya también lo hemos mencionado, y lo que es el empalme, ¿ya? La técnica de empalme, la forma de Y o T, lo que es la corona, la placa y lateral, ¿ya? Muy bien. Veamos el injerto de escudeto. O sea, cada una de las técnicas que acabamos de ver, eh, pues vamos a ir especificando y detallando cada una de las técnicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos lo que es el injerto de escudete. Pues existen muchas clases de injertos de yema, aunque sin duda el más utilizado en la mayor parte de ¿no? de los viveros en árboles jóvenes es el de injerto de escudete. Entonces, para realizar, ¿no? este injerto se coloca una yema vegetativa debajo de la corteza del patrón. Para ello se hacen dos cortes en forma de T, ¿ya? No obviamente en el patrón, ¿no? Y uno horizontal de 1 centímetro y otra vertical de 2 centímetros. Y de la variedad que se requiere injertar se saca una yema en forma de escudete con ¿no? Con el peciolo, ¿no? De la misma longitud de la T se levanta la piel de la T en forma de lo que es en forma de solapa, y a continuación se introduce el escudete en la T del patrón. Y una vez bien ajustado, se le hace una atadura con una cinta plástica, procurando no tapar la yema, ¿no? Que esa yema es el objetivo. Y aquí tenemos prácticamente el procedimiento paso a paso. Primero que hacemos el corte horizontal ¿no? de la T. Ahí estamos haciendo el corte horizontal. Después, ¿qué hacemos? Después hacemos el corte vertical de la T. ¿Dónde? En el patrón. Y después, ¿no? Hacemos la separación de la solapa, ¿no? Del lado izquierdo. Y igualmente hacemos la separación de la solapa del lado derecho. Ahí tenemos ambas, ¿no? Para ambos lados. Y posteriormente, ¿no? Alistamos chema o el injerto. Hacemos entonces el corte de las hojas. Ya después hacemos el corte horizontal del escodete, ¿no? Y corte vertical del escodete. Y al final, ¿no? Esto, bueno, tenemos que hacer el corte definitivo del escodete, ¿no? Y luego ya tenemos listo el escodete ya preparado para el injerto, ¿no? Ya tenemos listo el escudete preparado para el injerto. Y finalmente ya hacemos la inserción del escudete, como podemos ver en la fotografía, y al final obtenemos escudete colocado en el patrón. Ahí está. Eso es lo que vamos a lograr. ¿Qué hacemos después? Pues atamos, ¿no? El escudete con cinta plástica o cinta de injerto, ¿no? Por ahí llaman también, o lo conocen de esa manera, ¿no? Y tenemos ya el injerto de escudete totalmente realizado. Ahí tenemos ya listo. Muy bien, ya eso sería el injerto por escudete o en forma de T. Y ahora veamos el injerto, eh,
¿no? Del injerto de astilla, ¿ya? ¿En qué consiste entonces el injerto de astilla? Pues el injerto de astilla es como una alternativa al injerto de escudete realizado en plena actividad vegetativa. Y se puede utilizar otro injerto de yema que se practica en épocas en las que el movimiento de savia es escaso. Entonces, pues este injerto por su forma se denomina de astilla o chip, que se puede realizar en primavera cuando empieza a circular la savia o a últimos de verano o en otoño antes de caer la hoja. Y para sacar la yema se da un corte vertical de 1 centímetro por encima de la yema y otro en forma de bisal de 1 centímetro por debajo. En la yema tiene que salir poca, ¿no? Con poca madera en el patrón, ¿no? Que se extrae un trozo de madera y que coincida con el tamaño de la astilla que vamos a injertar. Y estas astillas se introducen en el patrón procurando que coincidan los bordes del patrón e injerto. ¿No? Si el injerto y patrón no tienen el mismo ancho, pues los bordes han de coincidir al menos por uno de los lados. Y el atado se hace con una tira, cinta plástico, ¿no? Como en el de escudete, como acabamos de ver, de esta manera procurando tapar bien todo el injerto, excepto la yema. Y aquí tenemos el paso a paso. ¿Ya? Eh, tenemos, ¿no? La fase del injerto de astilla y tenemos la astilla y el patrón listo, ¿no? ¿Ya? Y tenemos aquí al final astilla y patrón. Y, ¿no? Después en la cuarta fotografía hacemos la unión de astilla y patrón. Y al final tenemos ya el injerto de astilla terminado, ¿no? Ya atado con cinta plástica o cubierto con cinta plástica. ¿Qué tenemos después? Lo que es el injerto de púa, que este injerto consiste en introducir un trozo de ramo de 5 a 10 centímetros en forma de cuña en 2 o 3 yemas vegetativas, en una hendedura no practicada en la cabeza del patrón. Los cortes deben pues cubrirse con pasta cicatrizante para injertos. Bueno, esto se llama, esta pasta comúnmente se conoce como mastic, también como Sanix. Ya, bueno, podemos encontrar con otros muchos nombres comerciales. Ya, en la época más adecuada para hacerlo es cuando empieza, ¿no? A moverse la savia. Es en meses de febrero a marzo, ¿no? En frutales. Es conveniente que en momento de injertar ¿no? el patrón esté en una situación vegetativa más avanzada que en la púa, ¿no? Para garantizar que las púas estén en reposo vegetativo, se deben de guardar en un local con ¿no? temperatura muy baja, retardando así la brotación de las yemas hasta el momento del injerto. ¿Ya? Y este tipo de injerto se utiliza más bien en árboles adultos, que fue de los más utilizados, ¿no? Por los fruticultores durante muchos años, pero cada vez que se ha ido sustituyendo por el injerto de yema. Ya existen, ¿no? Diferentes tipos de injertos de púa, y los más utilizados son lo que es de hendedura simple, que se utiliza cuando el diámetro del patrón es menor de 3 centímetros. Y se debe de procurar que coincidan con el cambio del patrón en injerto. Ya aquí tenemos entonces un ejemplo de injerto de hendedura simple, que es solamente con ¿no? Prácticamente con un injerto. Y también tenemos hendedura doble, ¿no? Que se utiliza en patrones con diámetros comprendidas entre 3 a 10 centímetros, ¿ya? Y si el diámetro es mayor a 10 centímetros, ¿no? Es mejor recurrir al injerto ya de corona o hendedura radial, porque al terminar que abrir, ¿no? Toda la superficie de corte del patrón para introducir las púas se producen ya grandes heridas que cicatrizan mal. Entonces, pues este injerto no es recomendable en árboles de hueso por ser propensos a la gomosis. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? Lo que es injerto de hendedura doble. Y tenemos hendedura radial, ¿no? La técnica de hendedura radial
donde se emplea como alternativa al de hendedura cuando el diámetro del patrón es muy grueso o al injerto de corona. Es difícil de realizar cuando no se despega bien la corteza. Ahí tenemos el paso a paso. Alistamos nuestro patrón. Igualmente lo alistamos a nuestro injerto. Lo colocamos, ¿no? Y al final lo atamos con la cinta plástica, ¿no? Entonces, todo esto sería el injerto de hendedura radial y sus fases del proceso. Muy bien, ya tenemos hendedura de corona, ¿no? Que se puede practicar en ramas gruesas de 3 a 30 centímetros de diámetro, ¿no? Pero se debe de efectuar, ¿no? Cuando la planta a injertar ha iniciado el movimiento de savia, ¿ya? Para que se despegue la corteza. Y por ello, pues los ramos necesarios para sacar púas se deben de coger con antelación, ¿no? A la brotación. Y se han de mantener baja temperatura para retrasar la brotación de las yemas hasta el momento del injerto. Entonces, pues va a ser necesario utilizar mastic, ¿no? Para que cicatricen mejor las heridas. Ya, y tenemos injerto de hendidura de corona. Muy bien. Y otra técnica es el de sobreinjerto, ¿ya? Sobreinjerto. Entonces, para salvar la incompatibilidad de una variedad con otro patrón, pues determinando que se puede recurrir al sobreinjerto. Pues esto consiste en injertar la variedad incompatible sobre otra variedad, ¿no? Intermedia que sea a su vez compatible con variedad de patrón. Por ejemplo, si se quiere injertar la variedad de pera, caruja, lo que es autóctona, sobre un patrón membrillo MC, ¿no? No se puede realizar el injerto directamente. ¿Por qué? Puesto que no son compatibles, pero sí se puede injertar la variedad, ¿no? Caruja sobre otra variedad como conferencia, ¿no? Que es compatible con el patrón MC. Entonces, de esta manera se obtendrá un árbol pequeño y con rápida entrada en producción, cosa que no ocurriría, ¿no? Injertando esta variedad sobre un patrón franco compatible con la variedad caruja, ¿no? Entonces aquí tenemos el árbol a sobre injertar. Por ejemplo, bueno, se tiene que, ¿no? Una vez que ya se ha injertado, otra vez se va a injertar, ¿no? Por el tema de incompatibilidad. Por ejemplo, aquí veamos, ¿no? Para entender mejor, tenemos el patrón, que es aquí, o sea, la parte, la base, el patrón o porta injerto. Y de ahí tenemos lo que es la variedad intermedia, de este punto hasta aquí, ¿no? Y después tendríamos recién ya la variedad en sí la que va a dar fruto, ¿no? La variedad a producir. Todo esto se determina lo que es la, ¿no? Sobre injerto. ¿Y bien? ¿Ok? Bueno. Y otro punto importantísimo que hay que considerar en este sobreinjerto es que si no se cortan los brotes que salen entre los dos injertos, ¿no? El árbol va a producir fruta de dos variedades. Por ejemplo, ¿no? La variedad de conferencia y caruja en el mismo árbol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que cortar los brotes, ¿no? Se tiene que cortar los brotes del, mayormente, pues de la variedad intermedia, porque eso solamente lo estamos utilizando como una vía, porque la otra variedad con el patrón no son compatibles solamente por eso. Entonces, bueno, tenemos que siempre estar podando, o se tiene que podar, porque no siempre va a brotar, ¿no? No, lo que son los brotes, ¿no? Que sale en la variedad intermedia. Ahí tenemos entonces las herramientas y ramo de variedad a injertar, ¿no? En esta fotografía uno y corte de variedad intermedia. Muy bien, bueno, en esta parte tenemos la hendedura en variedad intermedia, ¿no?
Mira, cómo se hace en forma de púa con dos yemas a injertar. Ya se alista la variedad intermedia, después se pone la variedad de injertar y ya después se tiene, ¿no?, lo que es el injerto realizado y corte de órganos de fruta de variedad intermedia, ¿no? Aquí ya está quedando con prácticamente las ramas eliminadas. Muy bien, ¿no? Acabamos de ver de todo el procedimiento, de cómo se tiene que realizar y todo, ¿no? Y también es de suma importancia saber sobre el manejo de crecimiento y desarrollo de los árboles injertados en el vivero mayormente, ¿no? Poda, riego, lo que es la fertilización y control de malezas. Y vayamos por poda, ¿no? Bueno, bueno, ¿no? El fruticultor profesional, ¿no? Evidentemente buscaría un sentido más práctico definido de lo que es la poda, ¿no? Como una de las labores más importantes en la fruticultura, ¿no? A través de la cual se pretende conseguir fruta comercial de calidad, en donde vamos a tener tres tipos de poda, lo que es poda de formación, poda de fructificación o rejuvenecimiento. Por ahí también, ¿no? Lo que es la poda de sanidad o poda sanitaria. Bueno, y para entender mejor, aquí tenemos dos fotografías donde estamos mostrando árboles en podar, ¿no? O sea, donde que tienen ramas, a la savia bruta, entre otras, o tirasaya, entre otras, ¿no? Y aquí tenemos árbol después de podar. Y así es como nos debe de quedar, porque árbol sin podar nos va a producir, pero que va a ser de bastante, una cantidad, pero de mala calidad en cuanto al calibre, el sabor, entre otros. Mientras que en este caso, no árbol podado nos va a dar un fruto de, bueno, tal vez no en buenas cantidades, pero sí en buena calidad, con un buen calibre, con un buen sabor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Poda mal hecha, ¿no? Que donde se ha dejado pulgares y lo que son terachinas, tirasabias. Entonces, no tiene que ser así, mira. De esto vamos a tener más brotes, entre otras, entonces prácticamente no vamos a tener una producción de calidad. Y veamos después de esta poda que se ha realizado cómo quedaría, por ejemplo, en manzano, ¿no? Con exceso de yemas de flor. ¿Qué es lo cuál va a ser la consecuencia de que vamos a tener bastantes manzanos, ¿no? Bastante manzana, la fruta, y con mala calidad prácticamente. Para lo cual, para hacer una buena poda tenemos criterios de poda. Entonces, en la fruticultura actual hay una serie de criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de planificar una plantación y que podríamos resumir lo siguiente, ¿no? Debe tener solidez, que independientemente del sistema, cuando se forma un árbol, se tiene que conseguir que la formación sea capaz de soportar el peso de la cosecha esperada. Eso es el primer punto. Y sin olvidar ¿no?, la necesaria resistencia que deben ofrecer los árboles ante las inclemencias meteorológicas como lluvia, viento, y para garantizar esa solidez que es necesario instalar una estructura de postes y alambres. Muy bien, y además de equilibrio, ¿no?, que debe siempre presentar un buen soporte bien equilibrado, ¿no? Y otro sería lo que es la sencillez, ¿no? Que las podas que se efectúan en la actualidad tienen que ajustarse ¿no? A actuaciones sencillas con el fin de abaratar costes, ¿no? Entonces, por esta razón, por la cual se recomiendan sistemas de formación en eje central, en los que un operario es capaz de podar en un día un gran número de árboles, siendo, bueno, sistemas fáciles de podar e incluso por gente que no sea profesional, siempre que se preocupe de aprender unos conceptos básicos, ¿no? Muy bien. Y de forma, bueno, vayamos, bueno, teniendo ya estos dos criterios, eh, veamos tipos de poda. Primero tenemos, ¿no?, lo que es la poda de formación,
que es prácticamente que es la poda que se efectúa, ¿no? Desde el momento de la plantación del árbol hasta que, ¿no? Completamente formado, ¿no? Desde la instalación en campo definitivo. Entonces, con las nuevas tecnologías, pues la material vegetal, el sistema de formación en este periodo es cada vez más corto. Hasta hace unos años, pues esta fase podría durar entre 4 a 10 años. En la actualidad, dicha duración ha llegado reduciendo a la mitad, en algunos casos, e incluso a menos, ¿no? Entonces, los sistemas de formación son más frecuentes en frutales como lo que es el vaso, la palmeta, eje central y variantes. Ya son las formaciones más frecuentes. Ya, de ahí tenemos la poda de fructificación, que es, ¿no? Esto, bueno, poda de formación y tenemos poda de fructificación. Pues en la que se realiza, ¿no? Para equilibrar el árbol, ¿cierto? Y producir fruta de buena calidad. Y esta poda es íntimamente ligada a la poda de formación, ya que en la actualidad los frutales comienzan a producir fruta antes de estar totalmente formados. ¿Ya? Entonces, aquí para esta poda hay que conocer, ¿no? Las partes de la planta prácticamente. El tronco, las ramas primarias, ¿no? Eh, las ramas secundarias y ramas fructíferas. En este caso, en poda de fructificación, lo que se elimina no son ramas fructíferas, que no tengan mucho, sino solamente lo necesario. Por ejemplo, en uva, por lado, ¿no? Por cada brazo o por lado, se consideran que tengamos algo, un aprox de 20, ¿no? 20 racimos. Entonces, si tengo más, tengo que eliminar, ¿no? Voy a eliminar algunas ramas, estas ramas fructíferas o los racimos. Bueno, en vid se determina, ¿no? Como raleo, entre otros. Bueno, raleo no, lo que es la eliminación de racimos, ¿no? Entonces se mantiene un número. O sea, a base de qué, bueno, a base de ensayos, a base de experimentos que se viene utilizando, ¿no? Eso va a depender bastante en qué frutal estamos trabajando. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tenemos poda de rejuvenecimiento? Pues esto, bueno, cuando ya la planta no rinde mucho, entonces ahí tenemos que eliminar ya todas las ramas fructíferas, solamente quedándonos hasta con ramas secundarias. ¿Ya? En este caso, mira, tenemos árbol antes de la poda, árbol después de la poda. Esta poda se llama como poda de rejuvenecimiento. Bueno, en este solamente trabajamos, ¿no? Lo que son en poda de fructificación, solamente ramas fructíferas. En este caso, ya todo definitivamente tenemos que eliminar, ¿no? Para tener nuevos brotes y rejuvenecimientos. Bueno, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de lo que es el vaso, la palmeta, eje central de variedades. La mejor, bueno, teniendo buenos resultados, ¿no? De las formaciones de poda, es, ¿no? Lo que es el eje central de variantes. ¿Por qué? Porque tiene una entrada muy rápida en producción, mayor producción por hectárea que los anteriores, como palmeta vaso, fruta de mayor calidad, poda rápida y sencilla. Además, posibilidad de cambiar de variedad en un periodo breve de tiempo, en lo que es la amortización más rápida. Por eso es bueno, ¿no? Pues otro manejo que se hace, ¿no? Después de ya de una vez de producir nuestras plantas por injerto, viene el riego, ¿no? Que se hace pues con regadera, manguera, bueno, en condiciones de vivero, ¿no? Con microaspersión, ¿no? Y cuántas veces sea necesario, ¿no? Según la capacidad del suelo, el sustrato que se tiene, siempre hay que estar evaluando eso.
¿no? Con el propósito de mantener la humedad sin permitir el secado ni encharcamiento del sustrato. Pues los efectos de las plantas por la falta de agua son menor altura, hojas de color, menor superficie, cambios de color como aparición de clorosis, quemaduras marginales en las hojas y menor crecimiento vegetativo. Y los efectos en exceso de agua son plántulas largas y delgadas. Y también vamos a tener podrición de raíces y mayor exposición a las plagas. Eso es. Está clarísimo. Muy bien. Y después tenemos lo que es la fertilización. Bueno, la aplicación de fertilizante químico al sustrato en viveros es una práctica no generalizada y necesaria para obtener plántulas con un buen desarrollo. Pues después de trasladar las plántulas a la bolsa, se recomienda efectuar tres aplicaciones de 5 gramos por bolsa de una formulación completa de NPK, ¿no? 5 gramos, ¿ya? Y lo que es el fertilizante, pues se incorpora en la bolsa. Se cubre con el sustrato teniendo cuidado que no quede, ¿no? En contacto con el tallo y las raíces a efectuar. Un riego de la tarde anterior que garantice la humedad adecuada. ¿Ya? Tenemos lo que es el desielve, lo que se realiza manualmente para evitar la competencia de plantas no deseadas, ya sea por espacio, luz y nutrimientos. Bueno, eso sería, ¿no? Eso sería lo general que hay que hacer el manejo ya después del hígado. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, pues pasaríamos a la parte de preguntas. A ver, se abría adelante. Por favor, pueden escribir al chat o pueden activar su micrófono, ¿no? Para que puedan hacer sus preguntas o comentarios respecto al tema. Adelante, les escucho.
A ver, tenemos ahí unas preguntas. A ver, vayamos por Agustín. Nos dice, ¿cómo puedo recuperar plantines mal injertadas y con hongos? Gracias. Bueno, se puede hacer curación, ¿no? Se puede raspar ya la parte que está infectada con hongos y echar, ¿no? La pasta cicatrizante. Ya cuando es no algo, digamos, ligero, algo, ¿no? Que no está tan prolongado, que no es de forma masiva, pero sí es ya prácticamente generalizado y que ya está llegando a la parte central del tallo, ¿no? Ya está alterando el sistema floema y xilema, y por lo cual, así tú hagas la curación, no te va a funcionar. Entonces ya es mejor cortar toda la parte de esa parte injertada y hasta dónde llegó el hongos y hacer nuevo injerto, ¿ya? En la misma, ahí en el mismo campo, hacer nuevo injerto. Pero si de repente el hongo ya te atacó ya hasta la raíz, cambiarlo, ¿no? Cambiarlo con una nueva planta, ¿ya? Muy bien. A ver, otro, dice, en el caso de que tuviera un árbol injertado que ya está grande, sería recomendable sacar esquejes de ahí para tener nuevos patrones. ¿O es mejor obtenerlos de otra forma? Sí, cuando ya están grandes, ¿no? Sí, es la mejor opción, siempre en cuando, ¿no? Cuando tenga las buenas características la planta. Si la planta ya está grande, ¿no? Y quieres propagar de forma vegetativa, de forma sexual, y utilizarlo como patrón está buenísimo. Ahora el punto es que si esa planta, ¿cómo ha sido, no? Si era buena, tenía buenas características. Entonces, si lo utilizamos, esta está súper, está bien. Eso es. Esas serían las respuestas a sus preguntas. Bueno, entonces, siendo 7:05 en Perú, bueno, vamos a darlo por finalizar el curso. Ya, a ver, ¿alguien más? A ver, Jessica también nos pregunta, a ver qué dice Jessica. Bueno, igual vamos a responder. A ver, ¿cuál es el mejor sustrato para obtener patrones? En frutales y también en caso de esta capacitación lo hacen virtual o alguna vez lo han de manera práctica. Bueno, todo, ¿no? Por ahora todo es virtual. De repente en un futuro vamos a estar haciendo, ¿no? De forma presencial, ¿no? De repente en campo. Es cuestión, por el momento todo es virtual, Jessica. ¿Ya? Ahora, en cuanto al sustrato, creo que eso vamos a tratarlo en otro punto que es bastante amplio, ¿no? Lo que es el uso de humos, lo que es el compost. En realidad, pues es una mezcla de sustratos, ¿no? Hay que utilizar arena, ¿no? Lo que es el 2, ¿no? Lo que es el 2-1-2. Eh, ah, bueno, en realidad hay muchas fórmulas de utilizar el sustrato, por eso tal vez sería ya algo particular, ¿no? Y te dejo mi número, si podrías o si necesitas alguna información más respecto al tema, estaríamos ya hablando más detallado. Ahí igual te dejo mi número para que puedas escribirme al WhatsApp, Jessica. ¿Ya? Bien, muy bien. A ver, ¿qué más? Bueno, la luna influye en invertir la poda. Bueno, sí, claro que sí, más que todo en la poda, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a tener a la hora o cuando se hace la poda, la planta necesita horas luz, o sea, mayor horas luz. Entonces, por ejemplo, en luna llena, hacemos la poda o a inicio de luna llena, nos va a ayudar, ¿no? Va a haber luminosidad, entonces, lo cual, ¿no? Nos ayuda a
el siglo, lo que es circulación de savia. Entonces, el xilema y fluido nos va a ayudar bastante y vamos a tener rápido lo que es el brote, brotamiento, cosa que de esta manera vamos a evitar ¿no? mayor vigor y además evitar a que aparezcan hongos, hongos mayormente hongos y virus, ¿no? Que son patógenos. Entonces nos va a ayudar aquí, ya que vamos a tener, ¿no? Lo que es el movimiento de savia, nos va a ayudar rápido a cicatrizar. Entonces sí influye la luna, ¿no? O la fase lunar. Bueno, soluciones para desinfectar las herramientas usadas en la poda. Bueno, podemos utilizar lo que es el azufre, ya azufre 1:1, ¿no? 1 litro de agua y 1 litro digo, 1 kilo de azufre, obviamente para una buena cantidad. También podemos utilizar cloro, ¿ya? Cloro también podemos utilizar en 1 litro de agua bueno, con 100 mililitros de cloro para desinfectar. Y también se ha utilizado alcohol. Sí, ¿ya? Muy bien. Bueno, y sobre todo utilizar, ¿no? La pasta cicatrizante para las plantas. Bien, buenísimo. Ya, gracias a todos. Entonces ahí tienen mi número. Igualmente, si tienen alguna duda, escriban al interno, por favor. Muchas gracias. Entonces, bueno, de esta manera vamos a terminar y darlo por finalizado el curso. Y las personas que van a solicitar la certificación, materiales de estudio y las clases grabadas del curso, pues hay que comunicarnos a los siguientes números que aparece en la pantalla. Ya, ahí tenemos. O sea, es por el tema de materiales, la certificación y la clase grabada. Y temas particulares, ¿no? Del tema, o sea, de la información, ahí tienen mi número que pueden escribir. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.